Bueno, Pilar, vamos a hablar por el tema número 18, que es en este caso catéteres. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es un catéter venoso periférico? Entonces, siempre que nosotros vayamos a poner un catéter venoso periférico, siempre debemos en este caso de poner el más pequeño, que en este caso es lo más aconsejable. Sin embargo, también se dice que lo mejor es basarse en función de qué tratamiento necesita la persona y conforme a ello yo poder elegir cuál es la aguja de elección para este paciente. Entonces, en términos generales, se tienen que usar las venas, en este caso más distales, y luego ir subiendo. En este caso, pues siempre se usan principalmente lo que es la braquial. Se tiene que también evitar hacer estos catéteres en lo que es el brazo dominante y lugares donde en este caso se hayan hecho o se tengan zonas de flexura para lo que son terapias prolongadas. En situaciones de emergencia es importante que tengas en cuenta que se tiene que usar la más gruesa y la que tenga un acceso muy fácil, es decir, que a ti no se te complique ponerla. Se usan las venas de los pies y de las piernas solo cuando tú ya has intentado varias veces y no has podido canalizar lo que es alguna vena de los brazos. Y pues tener en cuenta que cuando tú canalizas en lo que son los pies y las piernas, pues va a haber un mayor riesgo de que se formen trombos. En los pacientes pediátricos es más aconsejable hacerlo en este caso en la mano, en el resto del brazo, puede también hacerse en el dorso del pie o incluso en cuero cabelludo, pero recuerda que siempre vamos de lo más distal y vamos a ir subiendo, o sea que la última instancia sería en el cuero cabelludo. En caso del código de ictus, se tiene que intentar evitar en el lado que está parético, es decir, en el lado que perdió la fuerza, en el lado que no se puede mover, en ese lado que prácticamente está siendo afectado. Se tienen que evitar los miembros que estén lesionados, en este caso que tengan mastectomizados, es decir, ellos van a tener un peor retorno porque no van a tener en este caso ganglios linfáticos, si tienen alguna fístula, entre otras. En urgencias, en este caso, pues tener en cuenta lo que son los traumatizados y principalmente los que son drogodependientes, se recomienda de que tú en este caso canalices al paciente a nivel de los pies. Listo. Sin embargo, estos catéteres pues van a tener sus complicaciones, ¿no? No todo es tan color de rosa. En este caso vamos a tener en cuenta de que pueden generar obstrucción, sin embargo hay cierta controversia con eso. Me pueden causar feblitis, que básicamente es la inflamación de las paredes venosas, me pueden causar una trombofeblitis, que ya hablaríamos en este caso de lo que sería un trombofeblitis, es decir, una inflamación de la pared venosa y también vamos a tener un trombo que tú sabes que es lo que puede causar pues una obstrucción. Aquí el tratamiento pues cuando hay en este caso esta feblitis va a ser básicamente agua de urea. Otro, en este caso, complicación es que se rompa lo que es el dispositivo porque en este caso la persona lo extraiga o se lo quite de forma accidental, que eso puede pasar. Y en este caso, si hablamos de una extravasación de citostáticos, se recomienda lo que es calor seco. En este caso, hablamos de los alcaloides de la vinca. También se puede en este caso lo que es frío seco, bien, en este caso para el resto. También puedes usar lo que es DMSO, que es básicamente dimetil sulfoxido. Este lo puedes usar en este caso de forma tópica, es decir, ahí directamente para extravasaciones, ¿listo? Y en este caso tenemos estos nombres que sería el cisplatino o fluorouracil. También puedes usar en este caso tiosulfato sódico para extravasación de dacarbazina y aluronidasa en punciones subcutáneas para extravasación de los alcaloides de la vinca. Entonces, mira, básicamente, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta?
vamos a tener en cuenta lo que sería un agente citostático, ¿no? Entonces, un agente citostático es básicamente una sustancia que en este caso va a demorar o va a detener el crecimiento de lo que son las células y digamos que estos agentes generalmente se usan pues en los pacientes que tienen cáncer porque va en este caso a destruir esas células cancerosas o tumorales que están desencadenando alteración. Listo. Cuando en este caso yo quiera extravasar estos citostáticos que te he mencionado, tú le puedes poner calor en seco con alcaloides de la vinca. Cuando tú quieras extravasar, mira lo que me dice. Vas a usar dimetil sulfoxido, que es el DMSO tópico para extravasación de ¿qué? De cisplatino y también de lo que es fluorouracil. Y en este caso vas a usar tiosulfato sódico para extravasación de dabacarbacina. Entonces, eso para que lo tengas muy en cuenta y mira que aquí tenemos como un diagrama que me dice que debes de detener lo que es la perfusión. Importante que tú informes a lo que es al médico y a la farmacia. Tienes que en este caso retirar el equipo de infusión, más sin embargo no debes de retirar la vía. Esto me está hablando en los pacientes que tienen esas complicaciones que hemos mencionado por haberle puesto pues un catéter en este caso venoso. Donde recuerda que hemos mencionado que pueden causar obstrucción, feblitis, puede haber una ruptura del dispositivo o también en caso donde queramos hacer extravasación de citostáticos, me puede desencadenar en este caso esa complicación. Entonces tú lo que haces es informar al médico y a la farmacia, vas a retirar el equipo de infusión, más no retiras la vía, haces una extracción de 5 a 10 mililitros de líquido a través de lo que sería el catéter y en este caso si tenés una ampolla subcutánea se tiene que extraer todo el citostático posible, ¿vale? Entonces, si en este caso se tiene que proceder a administrar el antídoto a través de lo que es el catéter, como hemos mencionado que puede ser el dimetilsulfóxido o el tiosulfato sódico. Luego de eso tú tienes que retirar el catéter y vas a tener en cuenta dos tipos de medidas, unas generales y unas específicas. En las específicas tenemos el tiosulfato sódico, tenemos que mencionábamos que era para la extravasación de ¿qué? De los alcaloides principalmente de la vinca. También tenemos lo que es hialuronidasa, mencionando que, qué pena, repito, el tiosulfato sódico es para la extravasación de dabacarbacina, que mira que acá me lo dice. Tiosulfato sódico para la extravasación de dacarbacina. Y luego me menciona acá lo que es la hialuronidasa. Y acá me dice que entonces la hialuronidasa es para, ahora sí, los alcaloides de la vinca. Me menciona acá también lo que es el DMSO, que básicamente el DMSO lo vas a usar para extravasación de cisplatino o fluoruracilo. ¿Listo? Y ya tenemos las medidas generales, que sería en este caso no vendar, no hacer presión, limpiar la zona, que se mantenga la extremidad elevada y valoración por el especialista. Y hacer el registro de la extravasación, ¿vale? Listo. En ese orden de ideas tenemos lo que es la Feblitis 0, que básicamente es un programa el cual me va a recomendar ciertos cuidados que debo de tener en cuenta para poder disminuir la fleblitis. En este caso, pues que yo haga una elección adecuada del tipo de catéter que le voy a poner a mi paciente, que tenga una buena higiene de manos. Importante, yo siempre preparar la piel previamente con clorexidina, mantenimiento aséptico de los catéteres, retirar los catéteres que sean innecesarios que el paciente tenga. También se tiene que monitorear
que se esté haciendo esto pues de forma adecuada. Y medicación del clima de seguridad y la formación en seguridad del paciente. Luego tenemos la escala de Maddox, que básicamente es una escala visual que me ayuda a valorar la flebitis. Está bien, en este caso sí es 0 porque me está hablando de que no hay dolor. Y si tenemos en este caso un 5, quiere decir que la persona está mal. Entonces te voy a mostrar la escala de Maddox. Mira, por aquí está. Mira la escala de Maddox, donde pues mencionábamos que si el paciente está en 0 es porque está súper, pero si está en este caso en grado 5, quiere decir que el paciente posiblemente tenga una tromboflebitis. Hay que quitar en este caso la cánula, se tiene que iniciar el tratamiento, ¿listo? Y pues comunicar al médico o al personal sanitario encargado. Bueno, tenemos lo que es el catéter venoso central. En este caso siempre debemos de trabajar de forma estéril con batas y guantes. Las indicaciones para el uso de este catéter básicamente van a ser las siguientes 5, donde debes de tener en cuenta que se tiene que usar lo que vendrían siendo sustancias hiperosmolares, como lo es una nutrición parenteral, fármacos también vasoactivos, como lo es la noradrenalina, tratamiento prolongado, medición de lo que es la presión venosa central y la imposibilidad para coger la vía venosa periférica, como lo es en este caso un ecógrafo, ¿vale? Entonces ten muy en cuenta esas características o indicaciones que tú vas a tener en cuenta para el paciente ponerle un catéter venoso central. Entonces, preferiblemente se recomienda que se tenga este acceso directamente en lo que es la vena subclavia. Entonces, mira lo que me dice. La vena subclavia en este caso va a ser mucho mejor que la vena yugular, porque la vena yugular, a estar directamente en el cuello, pues va a ser mucho más incómoda cuando el paciente pues mueva su cabeza. Y que este catéter pues se puede infectar de muchas formas, por eso como decíamos debo de usarlo de forma estéril. Y se ve mucho en lo que son esas unidades de cuidados intensivos o unidades vitales intensivas. Y las venas siempre van en este caso de menos a más, y en este caso las centrales siempre tienden a complicarse o a dañarse más rápido o antes de. En ese orden de ideas tenemos lo que son las luces o las vías, y es muy importante tener un buen orden de esto. Tenemos 3 características: de forma distal, media y proximal. De forma distal, en muchas ocasiones la conexión es de coloración marrón. Esta en este caso es la más interna. Ella va a terminar en la punta del catéter, va a estar muy cercana a lo que es la aurícula derecha, donde puedo medir la presión venosa central. Cuando tú en este caso vas a medir la presión venosa central, se tiene que parar lo que es la medicación del paciente o los sueros o diferentes líquidos que le estén pasando. Se tiene que acá también hacer una administración puntual de lo que es la medicación, y importante que no sea vasoactiva. También se puede hacer extracción de sangre si en este caso no tiene vía arterial, y en este caso se cierra para medir la presión venosa central. Eso es toda la parte distal. Ahora vamos a hablar de la medial, que básicamente es la nutrición parenteral que sea mayor a 700 o 800 miliosmoles por litro. Y de forma proximal va a ser la luz más externa. Mira que la distal es la más interna, pero la proximal es la más externa. Y mira que acá sí se puede usar la medicación vasoactiva, cosa que en la distal no lo haces. Y también que los hemoderivados importantes deben de ir por una única luz.
y que se prefiere que en este caso esta luz sea por vía periférica. En ese orden de ideas, mira que aquí tenemos lo que sería una imagen que me hace como un pequeño resumen de lo de ahora. Recuerda que mencionábamos que principalmente íbamos a usar lo que era la arteria la vena subclavia y que todo eso pues para que llegara directamente a aurícula derecha. Entonces mira lo que me dice acá. Tenemos entonces 3 locaciones. Mira que cada una de estas me indica la parte proximal, distal o medial. Entonces aquí, en esta zona de acá, como me muestra, vamos a poner la proximal, es decir, la que llega aquí a la vena cava. Vas a poner la proximal. Y en este caso, mira que la que sale por acá va a ser la distal, donde entonces recuerda que mencionábamos que la distal vas a poder dar en este caso medicación, pero tener muy en cuenta de que no se dan vasoactivos y tiene que ser una administración como puntual de algo en específico. Y ya de la proximal, tal como me dice en el dibujo, sí puedo dar medicación vasoactiva. Listo. Luego tenemos la medición de la presión venosa central, que básicamente en el momento en el cual pues tú quieras medir la presión venosa central tienes que tapar o cerrar los sueros o la medicación que le estás administrando a este paciente. Y lo tienes que hacer en este caso por esa luz que hay a nivel distal. Entonces, en esa unidad de vigilancia intensiva, generalmente la presión venosa central, ten en cuenta que la vas a medir cada hora. Y entonces debes de abrir la luz distal, que es básicamente la de acá. Ten en cuenta este dibujo que te mostré, la parte de acá, que es la que me muestra el dibujo, es la distal, es la proximal, esta es la proximal. Y acá tenemos la distal, que es la que sale como por abajo, por decirlo así. Bueno, y mira, aquí tenemos lo que sería la solución, tenemos el set de macrogoteo, tenemos la regla para poder medir la presión venosa central, mira lo que es el catéter venoso, aquí tenemos, y mira la llave de las 3 vías. Acá observamos la llave de las 3 vías y básicamente ¿qué me dice el texto? El texto en este caso me está diciendo lo siguiente. Me está diciendo que en este caso cuando tú vayas al paciente medirle la presión venosa central, tú tienes que cerrar lo que son los sueros o la medicación que se esté administrando por la luz distal. Entonces, por la luz distal de esto, tú tienes que entonces cerrarlo, ¿cierto? Listo. En ese orden de ideas tenemos luego lo que es las imágenes que vamos entonces a tener en cuenta. Entonces mira lo que me dice básicamente acá, que es como con la descripción de la imagen que estoy observando aquí. Entonces me dice que en esa primera imagen yo estoy observando lo que es el suero al 0.9% para mantener. Y en este caso, para medirlo, se abre la llave del paciente al manómetro. En este caso se toma y se vuelve a poner el suero al paciente y cerrado hacia lo que es el manómetro. Entonces, de esto que tenemos acá, tenemos que el manómetro de agua está conectado a el catéter central. ¿Listo? Entonces, mira que está conectado. Entonces me dice, para medir, tú tienes que abrir la llave del paciente al manómetro. Luego vas a tomar la presión venosa central y luego vuelves en este caso a cerrar la llave hacia lo que es el manómetro. En esta otra imagen me dice que debes de enchufar lo que es el transductor al paciente, tal como me muestra acá, mira. Se debe de cerrar la medicación de la luz distal y en caso de que no haya en este caso medicación, se puede dejar para que esté midiendo constantemente.
¿listo? Y en este caso se abre la luz distal hacia el transductor y sale lo que vendría siendo la curva. Se realiza al igual que en los restos de transductores, pues de otras presiones. Importante que se tiene que cambiar de lo que es de transductor aproximadamente cada 96 horas, el cual pues va a venir con un suero para poder mantener. También otra cosa acá pues importante es que en este caso en la UCI se mide cada hora aproximadamente. Mira que mencionábamos que en esa unidad de vigilancia intensiva generalmente era cada 96 horas, pero en la UCI cada hora. En la calibración, mira que se cierra a el paciente y queda abierto el transductor de aire. Se marca lo que es el botón de calibrado y sabiendo que el transductor está a la altura de lo que es el cuarto de espacio intercostal, ya el paciente ha quedado calibrado. Importante que se suele hacer una vez al turno, aunque es válido que se haga una vez al día, para insertar un catéter venoso central, el cual debe de ser estéril. Y básicamente todo eso que te estaba diciendo ahora es lo que me dice acá. Listo, entonces como lo importante hasta lo que llevamos. Entonces hemos hablado del catéter venoso periférico. Es importante que tú recuerdes que siempre debes de ir del más pequeño al más grande. Solamente en situaciones de emergencia es que tú vas a pensar en de forma isofacta ponerle al paciente lo que vendría siendo un catéter grueso. Importante que en pacientes pediátricos se usa la mano, el resto del brazo, el dorso del pie o el cuero cabelludo. Y en este caso, en pacientes que tengan código de ictus, pues recuerda que no tienes que ponerlo en el lado parético, pues que tiene en este caso la debilidad de la fuerza y pues toda la sintomatología. Importante que recuerdes que cuando tú usas en este caso lo que son las piernas y los pies, que es cuando va el paciente es inaccesible los brazos, hay mucho riesgo de formación de trombos. Y frente a las complicaciones, recuerda que pueden causar obstrucción, feblitis. La feblitis la vas a tratar con agua de Buriat, es decir, con paños. Y en este caso, si se presenta la extravasación de los citostáticos, ten en cuenta que tú debes de retirar el catéter, pero antes de ello, ¿qué pasa? Informas al médico y a la farmacia, retiras en este caso el equipo de infusión, pero no vas a retirar la vía. Haces aproximadamente una extracción de 5 a 10 mililitros a través del catéter. Es decir, tratas de extraer todo el citostático posible. Y en este caso debes de retirar el catéter y tener en cuenta las medidas específicas o generales y hacer un registro de la extravasación. En la feblitis número 0 es importante que tú elijas de forma adecuada el catéter que le vas a poner a tu paciente, que tengas buena higiene de mano y que recuerda que siempre antes de canalizar al paciente pones clorexidina. En la escala de Malotz, que dijimos que era en este caso una escala visual, que me valoraba lo que era la feblitis, donde 0 era sin dolor y 5, que estaba mal, donde ponía acá una imagen, teniendo en cuenta lo que cada una de ellas me muestra y cómo así yo puedo representarlo en mi paciente. Finalmente hablábamos de lo que era el catéter venoso central. El catéter venoso central básicamente va a consistir en lo que vendría siendo que hay ciertas situaciones en las cuales va a estar indicado, como sería en este caso una sustancia hiperosmolar, también fármacos vasoactivos, tratamientos prolongados, la medición de la presión venosa central o en este caso que tengas una imposibilidad de poner lo que es la vía venosa periférica, ¿vale? Y mira que acá me habla que es súper importante el ecógrafo. Entonces, mira, en este orden de ideas, ten en cuenta que tú siempre vas a preferir la subclavia que la yugular.
que luego estábamos entonces hablando de lo que eran esas luces que iba a tener lo que vendría siendo el catéter, que podían ser distales, medial o proximal, mencionando que entonces la distal era la más interna y que ella era la más cercana a la aurícula derecha, que la medial ya era para nutrición parenteral y la proximal era generalmente medicación vasoactiva, que tú a la distal no puedes proporcionarle medicación vasoactiva. Mira que acá me dice que no. Y en ese orden de ideas, pues finalmente mencionábamos que la medición de la presión venosa central debe de ser en este caso en la unidad de vigilancia intensiva cada hora. Importante que cuando tú quieras medir la presión venosa central debes de cerrar los sueros que le estés administrando al paciente o la medicación que se le esté dando por la parte distal. En ese orden de ideas, para tú poder calibrar lo que sería el transductor, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Pones el transductor a la altura de la aurícula derecha, que es en este caso el cuarto espacio intercostal. Debes de hacer ¿qué cosa? Debes de enfrentar el transductor, es decir, con lo que es un suero y en este caso al tapón de la llave agujereado al aire durante la calibración. Tiene que en este caso hacer clic para tú poder decir que en este caso hubo una calibración. Y tienes que volver a dejar abierto el transductor que lleva en este caso el suero y que a la luz distal de la vía central para medir de manera continua. Generalmente para los casos en los que no se está administrando nada, listo, por esa zona. Entonces, en eso que hemos dicho que es como lo importante. Entonces, básicamente tú tienes que calibrar el transductor, ¿cierto? Y tú para poder en este caso calibrarlo, tú tienes que en este caso, ¿qué vas a hacer? Tienes que en este caso, va a haber un tapón o una llave durante lo que es el calibrado. Tenemos que hacer clic en esta y se tiene que dejar abierto lo que es el transductor en la luz distal de ese catéter venoso central para que en este caso de forma continua podamos en este caso medir la presión venosa central, que recuerda cómo funciona eso. Mira que básicamente este es el transductor y mira en este caso la llave que hemos mencionado. Listo. Entonces, luego tenemos la bacteremia cero, que es el programa que en este caso se recomienda para disminuir las infecciones que se puedan dar por el uso de un catéter venoso central, en donde mira que me habla de varias, las cuales son muy importantes, mencionando la higiene adecuada de las manos, en este caso que se tenga preferencia por la subclavia como te mencionaba, que se use la clorexidina, que se retiren esos catéteres venosos innecesarios y también el uso de medidas de barrera durante la inserción de estos catéteres. En las complicaciones que se puedan desencadenar por el catéter venoso central, pues hemos mencionado que podemos tener un acceso subclavio y en este caso yugular interno, donde las más típicas de esto va a ser el neumotórax y el hemotórax. En ese orden de ideas, después de que en este caso tú coges una vía central, lo más adecuado es que tú hagas una radiografía, pues para comprobar que no haya ningún tipo de complicación. Otras causas en este caso comunes de las complicaciones del catéter venoso central tenemos el taponamiento pericárdico, la infección como sepsis, osteomielitis, arritmias y en este caso se inserta de forma muy profunda, puede generar un acceso subclavio yugular con lo que es neumotórax y hemotórax, también relacionado con lo que es ese nervio frénico. Y en el acceso femoral puede haber una perforación a nivel intestinal.
Entonces mira que básicamente aquí me habla de todas las complicaciones que pueden haber y mira que las va a dividir en grupos. Están las vasculares, las infecciosas, las del acceso subclavio y yugular interno, la del acceso femoral y a nivel en este caso neurológico. Hablando principalmente de lo que es el vascular, tenemos el embolismo aéreo, la punción de la arteria adyacente, taponamiento pericárdico, entre otros. En las infecciones están la sepsis, osteomielitis, tenemos en este caso misceláneas, como sería en este caso una mal posición del catéter a nivel pulmonar. Mencionamos que las dos principales que se van a presentar es neumotórax y hemotórax. Si te preguntan eso es neumotórax y hemotórax a nivel neurológico, que se dañe el nervio frénico, y a nivel femoral, que haya una perforación intestinal. Las contraindicaciones en este caso para la inserción del catéter venoso central básicamente son los esclerosantes, que pueden en este caso fibrosar la pared. Por eso este tipo de catéter pues no se tiene que hacer. Tenemos las características en este caso generales de esas contraindicaciones, donde tenemos las generales, generalmente pues que haya una anatomía distorsionada o rara, que el paciente cuente con vasculitis, que haya tenido una previa canulación venosa a un periodo de tiempo largo, que se le haya inyectado lo que dijimos, esos agentes esclerosantes, que se tenga la sospecha de daño vascular, desórdenes hemorrágicos y pues pacientes que no sean colaboradores. Ya en la vena subclavia tenemos principalmente deformidades a nivel torácico, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es el EPOC, en la vena yugular que el paciente consuma drogas intravenosas y en la vena femoral pues que el paciente tenga necesidad de inmovilizar, ¿vale? Luego tenemos el catéter venoso central de acceso, en este caso periférico, que es para pacientes que tienes que medir la presión venosa central, pacientes que tienen múltiples tratamientos o varias drogas vasoactivas. Luego tenemos el DRUM, que es para poder controlar la presión venosa central. Mediante este DRUM tú vas a poder administrar tratamientos y quimioterapia. Importante que aquí vamos a tener hemoderivados y si el paciente no dispone de una vía periférica de tipo ABOCAT. ¿Cómo se tiene que colocar un central periférico, un catéter central periférico? Entonces, de esto sí mejor te voy a mostrar un video, pero entonces mira que básicamente tenemos de corta duración o DRUM y de larga duración o PICC. Tenemos que entonces el de corta duración o DRUM va a ser básicamente un material que va a venir en poliuretano, aproximadamente un mes, y de larga duración o PIC, donde es material de silicona de 1 o 2 y puede llegar a durar hasta un lapso de 12 meses. En el catéter arterial, importante en este caso, en lo que es el monitoreo continuo de la presión arterial. Importante que yo lo use en cirugía mayor, en lo que es tensión arterial severa, en un shock, en un procedimiento neuroquirúrgico mayor, en lo que es una anestesia general en el paciente con enfermedad cardiovascular y necesidad de más muestras de sangre, como lo es seguimiento de lo que son gases arteriales. A estos pacientes que tienen ventilación mecánica, importante hacer seguimiento de equilibrio ácido-base y imposibilidad para la medición no invasiva, como puede ser un paciente con obesidad mórbida. Y finalmente el uso de balón, contrapulsión contratorácico. En ese orden de ideas, mira que aquí tenemos como la administración de cada uno. Mira, esta es la posición para medición continua de la presión venosa central. Para calibrar el transductor, cerrar hacia el paciente, importante que tengas eso en cuenta. En las complicaciones de los catéteres arteriales tenemos varias, como lo es la infección, trombosis,
lesión nerviosa, hematoma y importante no infundir coágulos, en este caso por vía arterial. Cuando se tenga preferiblemente absceso, tenemos que la radial será mucho mejor que la humeral. Cuando tenemos un código de corazón, ojo que en este caso esto puede generar cierta polémica o controversia. Al pinchar la radial se puede dañar el nervio cubital y en este caso la humeral tiene menos circulación. Luego tenemos los catéteres de Swank, que básicamente estos van a ser mucho más profundos que el catéter venoso central. Generalmente llega directamente a la arteria pulmonar. ¿Qué pasa? El médico necesita, durante la inserción de control del electrocardiograma, al ver si en este caso ya está en el ventrículo, mediante una eco o una radiografía. Tienes que en este caso monitorear las presiones pulmonares, como lo es la presión capilar pulmonar o lo que vendría siendo la presión, lo que es la capacidad vital pulmonar, tener en cuenta lo que es el gasto cardíaco, obtener muestras de sangre venosa mixta y también en este caso en pacientes que estén muy inestables. También se usan en lo que es un traumatismo cardíaco pulmonar, una insuficiencia cardíaca o una cirugía cardíaca compleja. Es un catéter raro en lo que es la hospitalización. Entonces vamos a ver como un pequeño video de catéteres para ver si me puedes entender un poco más. Mira. ¿Quieres conseguir vuelos baratos? Turismo City compara más de 100 agencias de viajes y ofrece el precio más bajo. Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a explicar los tipos de catéteres y en qué casos se utilizan cada uno. Lo prometido es deuda y ya te traje este video. También si quieres checar el video y el directo de ayer, y dale like para más videos así. Tratamientos por vía intravenosa se dividen en tres clases: el catéter venoso periférico de longitud media o el corto, el catéter central de inserción periférica y el catéter central. Recuerda que para hacer una buena instalación de un catéter periférico lo que necesitas es checar la norma 022 oficial mexicana, en donde te va a explicar el proceso, los materiales y cada cuándo se cambia, que recuerda que se cambia cada 72 horas. Este catéter se va a colocar como una venopunción y en una vena periférica, ya sea cubital o radial, puede ser cefálica, basílica, en el caso ya del brazo, o en las, ¿cómo se llaman? Dorsales metacarpianas, que son esas las que tenemos en el dorso de la mano. ¿Y para qué nosotros vamos a instalar un catéter periférico? Hay muchas indicaciones. Primera, para poder restaurar líquidos, para restaurar el equilibrio entre ácido y base. Puede ser para tener una obtención de muestra sanguínea. La principal, y creo que la que más usa, es la administración de medicamentos intravenosos, y para realización de pruebas diagnósticas, que aquí vendría ya dentro la toma y obtención de sangre. Y tú cuando tienes un catéter periférico, en el empaque va a decir, por ejemplo, un número 22G. G es el grosor, es el calibre, es el diámetro y se mide en Gauss o Gauss, no sé, es con una G22G, por ejemplo. Y eso tú lo vas a identificar porque creo que sí es entre menor diámetro, entre menor número, más grande es el diámetro. Por ejemplo, si estás escogiendo un catéter número 16G, quiere decir que el diámetro está bastante grueso. Y entre más alto esté el número, por ejemplo un 22G, 24G,
pues el diámetro es más chiquito y se le conoce ya esos como pediátricos, ¿vale? Pero ahora sí, vamos a lo que vamos, ¿vale? ¿Para qué se utiliza cada diámetro? El 14G, que es el más grande, el de diámetro más grande, se va a utilizar para quirófano y para urgencias, y aquí vamos a transfundir líquidos de mayor volumen, ¿vale? Y que necesitamos así, de emergencia. El 16G también tiene las mismas funciones, ¿vale? Sí llega a ser un poquito más chiquito, pero igual haces transfusión sanguínea, pasas volúmenes altos de suero o de electrolitos, o lo ocupas para alguna emergencia. El 18G se utiliza principalmente para hemoderivados, medicación, o sea, medicamentos que son de alto riesgo. De alto riesgo quiero explicarme que son como irritantes, que te pueden irritar, que te pueden provocar flebitis. Y de igual manera, grandes volúmenes de electrolitos. Bueno, no de electrolitos, de soluciones. El 20G, haz de cuenta que es lo mismo, pero a este se le añade, o sea, es perfecto para administrar analgésicos y los antibióticos. Así que la mayoría de las personas de un hospital que está internada van a tener este tipo de catéter, porque se le van a estar pasando antibióticos, analgésicos, grandes volúmenes de soluciones. Entonces creo que este sería el ideal. El 22G tiene las mismas funciones, solamente que ya son para venas un poco más frágiles. Ya te dije, entre más grandes el número, más pequeño es el diámetro. Entonces son para venas frágiles, venas pequeñas, pero también se les llega a pasar grandes volúmenes de soluciones. Y obviamente la mayoría de los medicamentos y fluidos. Aquí ya no hay ningún problema, ya no hay ningún riesgo. Y el 24G, pues el más grande, pero el más pequeño en diámetro, se utiliza nada más en pediátricos, para una corta duración. O sea, por ejemplo, si nada más quieres restablecer a tu paciente en urgencias, que en urgencias solamente debes de estar 6 horas, te van a colocar este catéter, porque ni siquiera lo vas a tener un día completo, no vale la pena. Entonces te van a colocar este catéter de corta duración, y sobre todo te van a poder pasar cualquier medicamento, bueno, no cualquier medicamento, o sea, medicamento de vía intravenosa, pero medicamentos que no son peligrosos. Y estos fueron los tipos de catéteres periféricos y cómo los puedes utilizar. Entonces, mira, esos son los catéteres periféricos, que realmente ese tema es un poco denso, como yo te decía, pero pues bueno, ahí espero que con el video te ayude, queda un poquito más claro. Luego vamos a tener en cuenta de que esto se va a componer pues de unas partes, que es la neumática, la distal, la proximal y el termisor. Y mira que acá me muestra cada uno de ellos, ¿vale? Entonces vamos a ir hablando de cada uno de ellos mientras yo te los señalo, pues para que así sea un poco más dinámico y tú puedas entender un poco mejor. Me dice entonces la neumática, que es la jeringa, en este caso con una capacidad de 0.8 a 1 cc, me va a inflar el balón que se encuentra en la punta del catéter. Se infla para medir lo que es la PCP, que es la presión cardíaca periférica, pero igual miremos PCP. Ok, dice. Entonces, para medir la PCP, entonces, medición Entonces, para medir lo que es la presión capilar pulmonar, listo. Entonces lo que me decía acá es que lo que tú básicamente vas a hacer es que vas a inflar el globo, y en este caso mide la presión de las paredes del capilar pulmonar. Luego tenemos la parte distal que termina en la punta del catéter, mira, y en este caso esa parte distal se usa para medir la presión arterial pulmonar con lo que es el globito desinflado. Se hace una extracción de sangre mixta antes de hacer la oxigenación. Por acá nunca se tienen que administrar, en este caso, tratamientos con medicamentos, no, solamente el suero presurizador del transductor.
De forma proximal va a terminar cerca a lo que es la aurícula derecha. Los usos para medir la presión venosa central, extraer extracciones venosas, sueros y tratamientos puntuales. Importante que se inyectan aquí de forma, en este caso proximal, 3 bolos. Se utiliza lo que vendrían siendo 3 bolos de qué. Son 3 bolos de 10 cc de solución en suero fisiológico para el cálculo del gasto cardíaco. Y en este caso tenemos luego lo que es el termisor, como lo vemos aquí. El termisor está en este caso a 4 centímetros de lo que es el final. Y el catéter pues básicamente va a presentar un sensor de temperatura para la evaluación del gasto cardíaco, ya que el extremo externo presenta una conexión para el monitor, mira lo que me va mostrando acá, y el introductor es en este caso para la administración de drogas vasoactivas. Todo eso que te mencioné, mira que básicamente está acá arriba. Todo está acá arribita. Listo, tenemos el introductor, que es básicamente la guía a través de la cual se va a introducir el Shuangan, que habíamos mencionado que él era más profundo que el catéter venoso central y que en este caso él generalmente lo vas a usar para algo quirúrgico. Ten en cuenta que se tiene que dejar colocado el introductor. Una vez ya lo colocas en su interior, recuerda que pues este Shuangan es mucho más largo, es decir que básicamente va a estar lo que es el conductor, lo que es el introductor y el Shuangan. Entonces puede que en este caso tenga una luz o dos en caso de lo que son los introductores de alto flujo, y de esa manera lo que va a suceder es que se le añaden luces extras al Shuan. Este es ideal para la administración por su luz las drogas vasoactivas como lo es noradrenalina, dopamina y dobutamina, y que a veces se tiene en este caso una camisa o protector por su exterior tipo plasmático transparente. Este tipo de catéteres en este caso se pasa una sola vez cada hora. Este es el más específico de todo. Entonces ten en cuenta que este que tiene el nombre raro, que es el Shuangan, es el más específico. Luego, importante, pues los valores normales en lo que son las presiones cardíacas me puede ayudar en este caso a saber cómo está el corazón. Donde para medir las presiones es necesario que yo me haga 4 preguntas. Primero, que yo me pregunte o esté pensando en cuál es la causa de los problemas de eyección cardíaca del paciente, indagar si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, si en este caso hay un shock cardiogénico, un bajo gasto cardíaco con sepsis o una hipertensión pulmonar. Entonces, teniendo en cuenta eso, vas a tener muy pendiente la presión auricular, ventricular, la de la arteria pulmonar y la presión capilar pulmonar o de enclavamiento. En la presión, en este caso auricular, de lo que es la aurícula derecha, vamos a tener en cuenta la presión venosa central, que mencionamos que ya tiene relación con la vena cava, que va a ser básicamente entre 2 y 6 milímetros, que en pacientes que tienen EPOC o están intubados o cuentan con una insuficiencia cardíaca va a ser mayor. La presión del ventrículo derecho en sístole de 15 a 25 milímetros de mercurio y en diástole de 0 a 5. La presión capilar pulmonar o enclavamiento de 6 a 12 milímetros de mercurio. La presión arterial pulmonar en sístole de 15 a 30 y en diástole de 8 a 15, y la media es de 9 a 19, ¿listo? Mira que aquí en rojo me dice básicamente el cálculo del gasto cardíaco, ¿listo?
pero pues eso no lo vamos realmente ahorita a ver mucho. Luego tenemos lo que sería el reservorio. El reservorio básicamente, ¿qué es? Va a ser un dispositivo, en este caso metálico, que tiene un tamaño pequeño. Él va a ser básicamente subcutáneo y en este caso él va a tener una cámara. Esta cámara va a estar conectada bajo la piel a el catéter, que en este caso va a unir este dispositivo con la vena de gran calibre. Preferiblemente ten en cuenta siempre la subclavia. En este caso, esto tiene que ser colocado por un médico especialista de forma estéril y con anestesia, ¿listo? Principalmente tú vas a poner este en inmunodeprimidos, llévate con esto, el que es con reservorio en inmunodeprimidos. Los cuidados que se tienen que tener en este reservorio, básicamente muy importante la asepsia, una aguja gripper, no utilizar jeringas de menos de 10.000 ml, utilizar bombas de infusión, cambiar aguja cada 7 días, cambiar equipos cada 98 horas, una higiene local de la zona y no utilizar transfusiones. Tenemos luego lo que es el sellado y no utilizar el reservorio. ¿Para qué? El sellado sería que tras cada uso, o si no se usa, cambiar lo que es la heparina según el protocolo. Tenemos que mayor duración de lo que es el Kitchman, también protocolos de heparina como lo de 0.5 ml de heparina sódica al 5% más 4.5 ml de suero fisiológico, ¿vale? No utilizar el reservorio para transfusiones sanguíneas, contrastes radiológicos y no se coloca el tratamiento medular porque puede haber cierto rechazo. Importante no utilizar jeringas de menos de 10 ml, principalmente bombas de infusión, ¿vale? En el catéter ya de Hitchman o tunelizado, vamos a tener en cuenta que él es flexible, radiopaco y largo. Es básicamente una sustancia que no va a ser irritativa y que en este caso vamos a tener en cuenta que se va a insertar de forma tunelizada directamente en lo que es la piel que está cerca de la vena yugular para llegar a lo que es la vena cava superior y de allí a la aurícula derecha. Se tienen que usar las mismas medidas de asepsia que mencionamos en el paciente con reservorio. Importante también lo que es el factor de lo de la heparina, que se tiene que sellar tras cada uso y si no se usa, cambiar de heparina según lo que es el protocolo. Y ya los catéteres de diálisis básicamente es mediante una fístula arteriovenosa. Tenemos el catéter de Shannon, más lo que es una hemofiltración. Generalmente este va a estar en una vena femoral y va a estar presente con 2 luces, básicamente lo que es ese circuito venoso. Y tenemos los catéteres de diálisis peritoneal. En ese orden de ideas, ¿qué es lo más importante de todo lo que hemos hablado? Debes de mantener adecuadamente las presiones a nivel cardíaco. El de reservorio recuerda que principalmente va a ser subcutáneo en la arteria subclavia y es en pacientes que inmunodeprimidos. Importante que aquí y muy importante lo que es la asepsia. Luego tenemos que no vas a usar el de reservorio para transfusión de sangre, contrastes radiológicos y no se coloca en tratamiento medular, ¿vale? El catéter de Hitchman o tunelizado tú lo vas a usar principalmente porque esta va a ser una sustancia que no va a ser irritativa. Importante que también hagas lo de la heparina según el protocolo, tener en cuenta las medidas de asepsia y que este va directamente a la vena yugular, vena cava superior y aurícula derecha. Y en los catéteres de diálisis, ten en cuenta que principalmente usas catéter de Sheldon más hemofiltración y que esto suele estar en lo que son 2 luces, el circuito es básicamente venoso y que aquí también vamos a hablar de los catéteres de diálisis peritoneal. Espero que realmente hayas comprendido este tema porque sí es un poco complejo.